Yo creo que lo primero y lo más importante que hay que hablar de esto es dar un parte de tranquilidad. Un parte de tranquilidad porque no estamos en un escenario grave, ni emergente, ni de problemas, ni de dificultades para la salud pública, sino que tenemos una alerta por una situación que viene ocurriendo hace ya algún tiempo y que simplemente tenemos unos nuevos casos que obligan a las autoridades a dar ciertas alertas para que estemos preparados en caso de que algo se salga de curso. Pero la realidad es que es poco probable que eso ocurra. El virus es un virus con un material genético tipo DNA. Fue descubierto hacia 1958, o sea, ya a mediados del siglo pasado. Y obviamente lo tenían como inicialmente su nombre, que era monkeypox, lo tenían algunos primates, y en algún momento, hacia los años 70, hizo un salto de especie y logró replicarse en seres humanos. Hay dos tipos o dos cepas, o más fácilmente dos clados, el clado 1 y el clado 2, ambos en regiones africanas, donde se da este salto de especie, y es un virus que pertenece a la familia de los virus de la viruela. Entonces, como lo mencioné anteriormente, el virus da ese salto de especie en la región africana por el contacto con los primates, en diferentes aspectos, precisamente cuando invadimos el ambiente de los animales, y ellos en esa invasión de ese ambiente nos terminan transmitiendo la infección. Hacia el año 2001 hay unos casos aislados, hacia el año 2021 hay unos casos aislados en el Reino Unido, y ya se clarifica una salida de la región africana hacia el año 2022, que posteriormente se riega en varios continentes, por lo cual podemos decir que se considera una pandemia. No fue mencionado así como tal por las diferentes autoridades, porque eso generaba una alarma que después de la pandemia del COVID-19, que las personas estaban un poco incómodas frente a ese tipo de alarmas, y esa es la razón por la cual en su momento no se hizo la alerta de pandemia. Pero realmente cumple las definiciones, está en un continente, se riega a otros dos continentes, y en otros continentes se replica de persona en persona. Entonces, eso es lo que se considera una pandemia, cumplía completamente las definiciones, y eso ocurrió en el año 2022. Esta es esa distribución mundial. Fíjense cómo hacia junio del 2022 empieza un aumento importante de casos, y posteriormente se empieza a diseminar por otras regiones, y en este momento no es que tengamos una nueva pandemia ni nada de eso, sino que tenemos algo que se llama endemia, o sea, los casos que empiezan a ocurrir de forma constante, y cada cierto tiempo hay una recrudescencia de los casos, sea por la misma cepa o por una cepa diferente. En este caso, hubo un aumento de casos en África por una cepa diferente a la primera, y por eso es que se prendieron alarmas pensando que pudiera ocurrir algo similar a lo que ocurrió en el 2022. Esta es la distribución. Esa cepa que inicialmente, que ahora hay sospecha de que se riegue, es el clado, uno de los clados pues en la región africana, que antes no estaba, y vemos como el que ha estado normalmente en el mundo ha sido el clado 1. Y el riesgo es que sea el clado 2 el que se disemine. Desde el punto de vista de qué síntomas, o sea, cómo sospecho que pudiéramos tener la enfermedad. Lo primero es los factores de riesgo. ¿Quiénes son las personas más susceptibles a tener una enfermedad de estas? Y lo primero es que tengan el sistema inmune muy bajito, muy alterado por diferentes razones. No es que a mí me dijeron que tengo las defensas bajitas ni nada de eso, sino que tengo una enfermedad clara que me disminuye el sistema inmune. Estoy en quimioterapia por cáncer, tengo VIH y el tratamiento antirretroviral todavía no ha logrado hacer su efecto. Me dan una serie de medicamentos fuertemente inmunosupresores.
y especialmente los más inmunosuprimidos y susceptibles para esto son aquellos pacientes con infecciones de transmisión HIV con las defensas bajitas que todavía no las han recuperado con el tratamiento antiviral. Ese es el factor de riesgo más importante. Y esas personas con ese factor de riesgo pues pueden tener un brote en algún momento del tiempo, unas lesiones como pustulitas, como las que ven en la fotografía, unas vesiculitas, y cualquier tipo de brote de ese tipo se considera una infección, una posible infección, y debe realizarse los estudios para eso. Y el otro síntoma que suele aparecer es la fiebre. Entonces, fiebre y cualquier brote en piel son los dos síntomas más importantes, y así es como sospecho. Si tengo esos síntomas, debería consultar para que me hagan las pruebas y descartarlos. Ya por aquí nos hacen una primera pregunta, y es si tengo las vacunas y estoy inmunizada. Hay una vacuna que es la vacuna de la viruela, que a muchos de nosotros nos tocó, a otros no, cuando éramos pequeños. Esas personas que tienen la vacuna de la viruela tienen una protección de alrededor de un 85%. Entonces, sí, la vacuna de la viruela protege, pero en este momento no justifica aplicarle a los que no la tienen, dado que los pacientes con factores de riesgo son ya claramente establecidos y aquellos que tienen las defensas bajas. Por tanto, si yo no tengo el sistema inmune alterado, no requiero una vacunación adicional. En Colombia, entre el 2022 y 2023 tuvimos como el 80% más del 80% de los casos, y en el 2024 solo han aparecido 109 casos. La mayoría de casos han ocurrido en las principales ciudades del país. En total se completaron, hasta el 8 de agosto hemos tenido 4.257 casos. Y el reporte es que no tenemos pacientes fallecidos directamente por el virus, pero sí por algunas complicaciones posteriores a la infección viral. Para nuestra clínica, en nuestra región, nuestras clínicas AUNA, en diferentes países, Colombia, México, pues hemos tenido casos, algunos de ellos hemos tenido que han requerido hospitalización, pero como les decimos, fallecidos por lo menos en las sedes de AUNA Antioquia, no hemos tenido ningún paciente fallecido. Algunos sí con complicaciones que han ameritado hospitalizaciones largas, pero se han podido manejar adecuadamente dadas las condiciones que tenemos para manejar algunos de estos pacientes. El perfil epidemiológico ya los mencioné, principalmente personas que tienen infecciones por HIV. Como se necesita un contacto piel a piel importante, entonces ahí es cuando se da la infección, y ese contacto piel a piel con las defensas bajitas es que se genera el contexto de riesgo de infección. Y eso suele ocurrir en un grupo de personas, hombres que tienen sexo con hombres, que tienen HIV y que el tratamiento antirretroviral todavía no ha empezado a funcionar. Por eso ese es como el escenario más frecuente de la transmisión de la enfermedad. Para diagnosticar la enfermedad se necesita de esas vesiculitas que salen en la piel, tomar un cultivo como lo vieron en la fotografía anterior, tomar un cultivo de esa lesión y de ahí una muestra, y esa muestra se envía al laboratorio, se le hace una prueba de biología molecular para determinar el material genético del virus. Eso lo hace directamente, no hay un laboratorio, yo no puedo ir a cualquier laboratorio que me hagan la prueba, sino que se toma en una clínica y se envía al laboratorio departamental para que lo envíen al Instituto Nacional de Salud, y en el Instituto Nacional hacen la confirmación del microorganismo y nos envían un reporte de si está o no presente la infección. No se cuenta en diferentes hospitales precisamente por el poco número de casos que se tuvieron después de que hubo el brote inicial que tuvimos entre el 2022. Para el tratamiento en general es un manejo sintomático. La mayoría de pacientes resuelven la infección solos, sin ningún manejo, simplemente dando tratamiento antipirético, dando líquidos, analgésicos para las lesiones.
dolorosas, urentes y no más. A algunos pacientes se les forman heridas sobre esas lesiones donde hay replicación viral y esas lesiones se pueden sobreinfectar, y en esos casos pues hay que tratar la infección del paciente y hay que sea de manera quirúrgica o con antibióticos dependiendo de la gravedad de la lesión. Y esos pacientes que tienen presentaciones graves, que han sido muy pocos, podrían beneficiarse de algún medicamento, pero estos medicamentos como el tecovirimat y el cidofovir son medicamentos que se han usado de forma anecdótica. Realmente no hay estudios de alta calidad que permitan el uso de estos medicamentos de forma sostenida, pero en caso de que se requirieran habría que hacer una solicitud al extranjero, porque realmente en Colombia tampoco disponemos de esos medicamentos de forma continua, excepto de pronto el cidofovir pudiese haber alguna posibilidad de conseguirlo. Y las inmunoglobulinas contra el virus también pudieran tener alguna utilidad, pero son pacientes muy escogidos, hospitalizados, que no han evolucionado satisfactoriamente después de la observación. Vacunas. Claro, tenemos vacunas. La vacuna, como ya nos hicieron la pregunta, la vacuna de la viruela es altamente eficaz. Si ya la tengo, muy probablemente estoy protegido. Si no la tengo, no se justifica aplicarla, y es una vacuna que no se consigue en todas partes. Y esa vacuna de la viruela son virus. La vacuna normal de la viruela son virus que están vivos, pero están atenuados, o sea, que no son tan agresivos con las personas, y permite que montemos una respuesta inmune. Pero si yo tengo las defensas bajitas, esas tipos de vacunas no me pueden aplicar. Entonces ahí es donde aparecen otro tipo de vacunas, como la de Jynneos, como la Invamune, que no son microorganismos atenuados y se pueden aplicar en pacientes con defensas bajitas. Solamente en ese subgrupo de pacientes se pueden aplicar con defensas bajitas. Hola, Clarita. Clara nos hace una pregunta y nos dice: ¿qué medidas de aislamiento hay que tener en la casa? Listo, ya la vamos a responder, Clarita. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, esta vacuna para los pacientes inmunosuprimidos sería la que se recomendaría, o sea, aquellos que tienen factores de riesgo de adquirir la enfermedad, pero tampoco en este momento la disponemos en el país. Sé que están haciendo las gestiones a ver si es necesario, porque como les digo, el número de casos no ha aumentado significativamente como para toda la gestión que esto implica. Los trabajadores de la salud necesitaríamos la vacuna solamente en el caso de que estemos inmunosuprimidos y vayamos a atender pacientes de estas características, pudiéramos ser candidatos a este tipo de vacunas. Sin embargo, pues lo más sencillo en la mayoría de instituciones es que si tenemos las defensas bajitas, pues no asignamos este tipo de pacientes a las personas que tienen esta alteración, y el problema queda prácticamente resuelto, porque como les digo, el riesgo es contacto estrecho piel a piel, lo cual es poco probable que ocurra en un contexto hospitalario. Aún así, las recomendaciones para evitar la transmisión de la enfermedad en hospitales son las medidas de precaución, donde se usa bata, guantes y una mascarilla. Bata, guantes y mascarilla. Dura aproximadamente la transmisión entre 2 y 3 semanas, o sea, hasta que la última lesioncita que le salga en la piel, la última ronchita que le salga en la piel, se seque. Cuando se seca, deja de transmitir la enfermedad, que eso más o menos dura entre 2 y 4 semanas. En ese periodo esa persona, si no va a estar hospitalizado, debería estar en casa, ojalá en una habitación individual, ojalá con un baño individual, para que no se comparte ese baño durante ese tiempo, y si se comparte, pues como aprendimos en COVID, pues hacer limpieza de ese baño después de que la persona hizo uso de él, y posteriormente, cuando ya se secan todas las lesiones, ya la persona puede estar en contacto. Pueden estar en una misma habitación con esa persona, siempre y cuando no estén en contacto estrecho con esa persona. No hay ningún problema en una casa, y ojalá con una buena ventilación, ventanas abiertas con circulación de aire. Esas serían como las medidas en generales para la casa.